quienes estamos en la cresta de la ola que contiene la crisis nacional, estamos sufriendo primero las consecuencias. Por esa razón, es necesario, sin soberbias y reconociendo que hubo todo tipo de errores, repasar brevemente el camino que hemos transitado desde enero hasta hoy. Esa verdadera trama de escollos que venimos recorriendo los cordobeses. Hasta diciembre de 1994, nada hacía presagiar que la economía nacional era tan débil. Muchas veces habíamos sostenido que la Argentina era muy dependiente del capital externo y que estábamos muy expuestos porque nuestra balanza comercial registraba saldos negativos. Pero se decía que esto era natural en el modelo. En ese contexto, Córdoba, que tenía un déficit totalmente administrable, que era acreedora de la nación y que podía a través de sus bancos acceder al mercado internacional de capitales, gozaba de una situación relativamente estable. Estábamos calificados como ninguna provincia, de manera que todos estaban dispuestos a prestarnos y suscitábamos la mayor de las confianzas. Acerto que se justifica si se observa la cantidad de empresas que anunciaron su instalación en la provincia. Por eso siempre digo, si hubiéramos estado tan mal como algunos afirman, a diciembre de 1994 nadie nos hubiera querido prestar y nadie hubiera querido venir a invertir. Pero como tantas veces lo he dicho, cuando los capitales se fueron de la Argentina, más de 8.000 millones de dólares, cuando se interrumpió el crédito, cuando los depósitos se evaporaron, cuando la coparticipación y la recaudación cayeron, la provincia entró en problemas porque perdimos una de las arterias a través de las cuales entraba dinero a Córdoba. Sin los ingresos de capitales, tuvimos que comenzar a vivir con las otras dos, nuestra recaudación y la coparticipación, que nos envía la nación, pero que no es de ella, sino que es de nosotros. Debo decir que aquí cometimos un error de imprevisión, porque en verdad le atribuimos más fortaleza a la economía argentina y porque confiamos demasiado en que la arteria financiera que nos alimentaba vía bancos iba a mantenerse abierta. No estuvimos solos en la imprevisión. El ministro Cavallo cometió el mismo error. Así sucedió con la Comunidad de Negocios y el Fondo Monetario Internacional, que no advirtió lo que se estaba gestando en México. A mediados de diciembre comenzaron nuestras desventuras. Debimos asumir una crisis para la que no estábamos preparados, en condiciones muy difíciles. De inmediato nos abocamos a defender nuestros bancos, cuando ellos sufrieron el retiro masivo de depósitos que llevó al cierre de muchas instituciones en el país y que también se vieron afectados cuando numerosos créditos no fueron devueltos porque las empresas no pudieron saldarlo debido a que la crisis económica nacional llevó a muchas de estas a una virtual quiebra. Nunca dejamos de pagar los plazos fijos, de asumir las obligaciones aquí y en el exterior. Y quien se acercó a las ventanillas siempre retiró sus depósitos. Simultáneamente, debimos garantizar el funcionamiento de la provincia. Nadie puede ignorar que se trata de una máquina muy compleja que obviamente se resintió apenas comenzamos a tener retrasos en el pago de haberes. No es la nuestra una administración saturada de empleados,
sino de una estructura donde el gasto en salud, educación, seguridad y justicia absorbe casi el 70% del presupuesto provincial. Y a ello debe agregársele el gasto originado en las jubilaciones. Tal vez aquí cometimos un error comunicacional, como ahora se dice, ya que en el medio de la ofensiva, cuando todo conducía a hacer dudar a los cordobeses para que se preguntaran ¿a dónde fue el dinero?, nosotros no explicamos debidamente que el déficit no está en el sobreempleo público ni en ningún desvío de fondos. Sencillamente aquí se gastó en pagar el 82% móvil a los jubilados durante 11 años, en darle de comer a 300.000 chicos durante 11 años, en tener abierto cientos de hogares de día, en consagrar más del 30% del presupuesto de la educación, en tener una justicia bien paga, en tener una policía bien equipada y en mantener hospitales que atienden sin preguntarle a nadie si son cordobeses. Allí está el déficit, no en los sueldos de los funcionarios. Estos, para algunos, se llama ineficiencia, pero para nosotros se llama solidaridad. Pero claro, este modelo disgusta, porque no se ofrece lo mismo a nivel nacional, contando con más recursos. Y ese es el drama de los técnicos. Hay pasión en los números, pero hay frío en el alma. Y esto que afirmo es constatable. Cuando en enero solicitamos una ayuda anticipada para los bancos, se nos pretendió imponer el despido de más de 30.000 empleados públicos. Y se sabía que eso hubiera significado echar maestras, médicos y policías. Así, a cambio de algo que devolveríamos, se buscó romper el espinazo de este gobierno, que es el fruto de la opción electoral de los cordobeses desde 1983 a la fecha. A partir de ese momento, concretamente en los inicios del año, comenzó la ofensiva sistemática sobre nuestra provincia. Ya en las elecciones de octubre de 1993 se pretendió imponer el modelo nacional, pero los cordobeses no lo aceptaron. Luego, en tiempo de revancha, apelaron a todos los recursos, aconsejando no darnos crédito, afectar la imagen de Córdoba en el país y en el mundo, colocarnos fuera de los mecanismos de ayuda, beneficiando a otras provincias. El objetivo era preciso: impedir que vinieran inversiones, afectar la paz social, bloquearnos el acceso al crédito y ahuyentar a los depositantes de nuestros bancos. Y fue tal el nivel de pasiones que el ministro de Economía llegó hasta decir que se arrepentía de ser cordobés. Jamás un hijo de esta tierra llegó a decir cosas semejantes. En esa campaña hubo dos ejes que se mantuvieron a lo largo del tiempo, sostenidos por el gobierno y por los comunicadores afines, esos que todos sus colegas conocen y que la opinión pública los tiene no por periodistas, sino por voceros. En primer lugar, se afirmó que Córdoba padece una mala administración que la habría llevado al déficit en sus cuentas provinciales. Y en segundo lugar, se ofrece a los cordobeses una solución mágica: privatizar todo y a cualquier precio para terminar con los problemas. Como ya dije, nuestro déficit era manejable hasta fines de 1994. Pero aún aceptando la tesis que déficit es igual a mala gestión, entonces el gobierno nacional
caería en la misma calificación, ya que la nación en el segundo semestre de 1994, antes del efecto tequila, tuvo un déficit de 1.350 millones. Y en el primer cuatrimestre de 1995, ese déficit superó los 1.100 millones. La propaganda gira en torno a la necesidad de privatizar. Ustedes deben recordarlo. Durante toda la campaña electoral de 1989 sostuve la necesidad de reformar el Estado. Y había llegado a esa conclusión luego de observar la experiencia histórica de las empresas públicas nacionales, como era el caso de Ferrocarriles y Entel. Para el país eso era vital, por más que el método utilizado por este gobierno para privatizar no me parece el más apropiado, por la sencilla razón que se malvendió y se dejó al usuario, al cual yo defiendo, expuesto a monopolios y a tarifas que son una de las más altas del mundo. En Córdoba, una provincia, no había un problema de esa naturaleza. Aquí se trata de empresas provinciales, sólidas, hechas con el esfuerzo de generaciones, y cuando el país las necesitó, como en el caso de EPEC, contó con sus servicios. De manera que no se trata de incoherencia. Sin embargo, en Córdoba hemos tenido un proceso de reforma del Estado, solo que es diferente, porque las concepciones ideológicas son distintas. En materia eléctrica, donde todas las presiones se explican porque alguna empresa concreta puede estar interesada, se han hecho privatizaciones. En el caso del Banco de la Provincia, existe una ley de privatización parcial, el gerenciamiento y el 39% para el sector privado, el 10% a los empleados, quedando para la provincia el 51%. Y este método despierta el interés de importantes bancos nacionales y extranjeros. Finalmente, en materia de agua, sabido es que el esquema de concesionamiento está muy avanzado. Se han presentado las principales empresas del mundo y solo basta el trámite administrativo final. ¿Pero qué ocurre? Desde el propio justicialismo, a nivel de algunos legisladores y de un integrante del Poder Judicial de connotada militancia partidaria, se interfiere en el proceso de concesión. Yo a esto lo denuncio. Se nos dice que estamos mal porque no privatizamos, pero cuando lo hacemos se sabotea el proceso. En definitiva, acusaciones si no se hace y trabas si se hace. Somos discriminados. Esto lo venimos expresando desde hace ya varios años, pero en medio de la crisis y cuando los problemas urgen, las injusticias se ponen de manifiesto y éticamente pasan a ser insoportables. Se nos discrimina cuando el Ministerio del Interior, de los 1.000 millones que recibió en lo que va de 1991 a 1995, destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, a Córdoba se le otorgó solo 20 millones, cuando nos debió corresponder más de 100 millones. A nuestros bancos virtualmente se los persigue, pero desde que comenzó la crisis, el gobierno nacional ayudó a otros bancos por un monto superior a los 2.600 millones. Y nuestros dos bancos provinciales solo recibieron 130 millones que debimos comenzar a devolver con nuestra coparticipación al día siguiente de recibir los fondos. En cambio, muchos de los bancos privados que el gobierno nacional auxilió, a los pocos días fueron suspendidos. Doy un solo ejemplo. Uno de esos bancos auxiliados recibió 215 millones de la nación y luego fue suspendido. Venimos diciendo que otras provincias
por el solo hecho de ser amigas, reciben ayudas, como acaba de suceder con Tucumán. Pues bien, a las 72 horas de haber recibido auxilio de la Nación, porque supuestamente esa provincia habría hecho bien sus deberes, el mismo Ministerio de Economía publicó un informe donde se dice textualmente que las cuentas públicas de Tucumán muestran una notable desmejoría y se destaca el crecimiento del déficit en 1994, 130 millones de pesos. Como lo dice una opinión inobjetable, el diario La Nación del 28 de junio, los datos contrastan con el apoyo dado en diferentes oportunidades por el ministro Cavallo. También el mismo medio de prensa destaca del informe ministerial el elevado empleo público de Tucumán, superior al promedio de las 24 provincias. Por último, dijimos que estamos siendo víctimas de un plan siniestro. Yo sé que muchos se preguntan qué quise decir. Todos me conocen, no soy irresponsable y sé muy bien lo que es el deber de Estado. Estoy hablando con propiedad. Y si apelamos al diccionario, leeremos que siniestro significa malintencionado, perverso, inclinación a lo malo, daño que sufren las personas. Entonces, ¿quién puede negar que aquí hay perversidad notoria? El secretario de Ingresos Públicos de la Nación, el doctor Taqui, el lunes 26 de junio afirmó que hay que dejar que Córdoba siga así, no debemos meternos, hay que esperar que Angelos venga de rodillas a pedir la intervención. ¿No es una conducta perversa decir que a Córdoba se la ayuda, como dice la publicidad oficial, cuando se la discrimina? ¿No es una perversidad fundamentar la ayuda a Tucumán porque supuestamente allí se están haciendo bien las cosas, cuando una publicación del Ministerio de Economía alerta acerca de los problemas económicos que enfrenta esa provincia? ¿No es perverso acusar a un gobierno porque tiene déficit cuando la nación los tiene en magnitudes superiores? ¿No es perverso hablar del endeudamiento de Córdoba cuando de aquí a 1999 la nación debe afrontar compromisos externos superiores a los 40.000 millones de dólares? Finalmente, ¿no es siniestro obligar a Córdoba a privatizar sus bancos con el pretexto de evitar que las provincias acudan a esas entidades para financiar sus déficits, cuando no se impone lo mismo a Buenos Aires y no se autoobliga a hacer lo mismo con el Banco Nación? Porque si bien es cierto que la provincia de Buenos Aires no aparenta tener problemas, si ella vendiera su banco, se haría de recursos y entonces podría devolverle a las otras provincias el fondo de reparación histórico. Y si debemos quedarnos sin nuestros bancos, ¿por qué no se privatiza el Banco Nación, desde donde salen y han salido créditos de toda naturaleza y especie? Y si estos datos existían al momento de afirmar la naturaleza perversa del tratamiento dado a Córdoba, ahora, cuando la provincia afanosamente trataba de acceder a fondos en el exterior vía una banca de inversión